Bienvenidos a su canal Última Profecía. Damos gracias a Dios, nuestro Padre, por permitirnos estar aquí nuevamente con ustedes con otro video más. Damos gracias a Dios y también a cada uno de ustedes que se dan la tarea, el trabajo de estar aquí pacientemente escuchándonos. Nosotros, amados oyentes, nos esforzamos por transmitir el saber que Dios nos ha dado. El trabajo de ustedes es esforzarse a aprender de lo que nosotros hemos recibido del Señor. Como ya lo hemos dicho en otros videos, nosotros no recibimos este testimonio por hombre alguno ni por ningún instituto bíblico, sino por revelación de nuestro Padre. Dicho esto, vamos a leer Efesios 1, donde aquí el apóstol Pablo habla de el gran privilegio, la gran bendición, digámoslo de esa forma, los bienaventurados que Dios escogió y predestinó. Por supuesto que ninguno de nosotros podíamos darnos cuenta cómo es que Dios nos predestinó. Hay quienes dicen que no existe la predestinación, pero aquí Pablo dice efectivamente que existe la predestinación. Leamos esto en Efesios 1, desde el versículo 3 hasta el 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, ya hemos leído esto que dice, vamos a explicarlo, qué significa desde antes de la fundación del mundo, porque no está hablando cuando antes que Dios formara la tierra, el globo terrestre, el cielo, el sol, la luna, no está hablando de eso. Ahorita regresamos a explicar eso. Dice el versículo 5 de Efesios 1, en amor, habiéndonos predestinado, aquí está la palabra predestinado, cuando alguien por parte de Dios es predestinado, amados, no hay cosa que mueva a esa persona a que sea destinado a otra cosa. Si Dios nos predestina a cierto lugar, téngalo por seguro que ese es nuestro lugar. En amor dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien el amado es nuestro Señor Jesucristo, Benedicto 16, por eso dice a continuación, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto es, el cielo, los cielos significa el Vaticano, y los de la tierra, los cristianos. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, otra vez aquí está la palabra predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, atención, y aquí está, esto es muy importante, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que no es cualquier palabra,
no porque digan gloria a Dios y aleluya, aquí está el Señor. No, cuando dice habiendo oído la palabra de verdad, es que está hablando de una palabra verdadera, fiel y verdadera. Habiendo oído esa palabra de verdad, la cual vosotros estáis oyendo aquí a través de Última Profecía, el evangelio de vuestra salvación. Esto que nosotros estamos hablando, amados, este es el evangelio de vuestra salvación. Repito el versículo 13 de Efesios 1, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, esto es para los que creen a nuestro testimonio, a la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, es en el Señor, ya se manifestó el Señor, Jesucristo es Benedicto XVI, Él es el mismo Señor, por eso dice, habiendo creído en Él. Esto es para los que hemos creído que Benedicto XVI es el mismo Señor Jesucristo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, primeramente, este versículo 13 de Efesios 1, aquí hay varios mensajes muy importantes. En él, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, 1, el evangelio de vuestra salvación, 2, y habiendo creído en él, 3, y por último, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál Espíritu Santo? El Señor Jesucristo, Benedicto XVI, es la promesa. Habiendo oído el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Por eso digo aquí en este versículo 13, hay 4 cosas muy importantes que no debemos pasarlas por alto. Otra vez, para que les quede bien claro, en él, en nuestro Señor, Benedicto XVI, en él también vosotros, nosotros nos incluimos, Última Profecía, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué va a pensar usted? Hablo a los que hemos creído en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, habiendo oído la palabra de verdad, no cualquier palabra, tanta palabra de lisonjeros que hay en las redes sociales, no, habiendo oído esta palabra de verdad, esta palabra que oís aquí en Última Profecía, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria al Señor Jesucristo, y también bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que también lo hemos ya conocido, Juan Pablo II, Padre Dios, nuestro Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Sí, amados, Dios nos hizo aceptos en el amado. Ahora podemos decir que somos hijos de Dios, porque no, esto de ser hijos de Dios, no por el hecho de ser creación de Dios nos convertimos en hijos de Dios. No, vamos a leer esta escritura, donde y cuando Dios nos hace aceptos como hijos de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, 12 y 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Esto es, a los cristianos, vino el Señor a ellos y no le recibieron, a los que dicen ser cristianos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esto también ya lo hemos explicado en algún otro video, qué significa los que creen en su nombre. Benedicto XVI, su nombre. A todos los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está la respuesta. ¿Cómo es que Dios nos hizo hijos de Él? Primeramente, a los que creemos en su nombre nuevo, Benedicto XVI, su nombre nuevo, a los que creen en su nombre. Sí, amados, porque miles de personas llamadas cristianas no creen en su nombre. Ellos siguen teniendo a Jesús como un ser divino invisible, cuyo nombre es ciertamente Jesús, pero ese nombre lo trajo hace 2000 años y desde entonces se ha dado testimonio de ese nombre. Pero ahora el Señor vino bajo este nombre que ya estaba profetizado en las Escrituras. Por eso el Señor también menciona en Apocalipsis que Él tiene un nombre nuevo. Y los llamados cristianos, la mayoría, si no es que me atrevo a decir un gran porcentaje, no creen en el Señor Jesucristo en este nombre. Para ellos no existe tal cosa como Benedicto el Señor Jesús, porque también sabemos por la razón por qué no creen, es que están alejados. Hay un gran abismo, ellos están en tinieblas, de manera que las mismas tinieblas no les dejan ver esta luz que ya alumbra. Por eso para ellos no existe el Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Ellos solo quieren tener a Jesús como un ser divino que no lo veo, algún día lo veré, pero la misma cosa. Yo me pregunto, ¿y cómo si un día le vas a ver? ¿Y cómo vas a saber que Él es? ¿Cómo te darías cuenta de que Él es? Si estás esperando un día verlo, ¿cómo vas a saber, cómo vas a estar seguro de que Él es? Pues es que ya se va a saber todo y Él va a ser... No, amados. No seamos sabios en nuestra propia prudencia, porque el Señor ya vino, Él ya se manifestó y aquí lo estamos presentando nosotros, lo estamos anunciando al mundo y los llamados cristianos no creen. Eso de que algún día lo voy a ver y ya voy a saber que Él es, eso hasta el mismo ateo lo puede aceptar en aquel día. Sí, una persona que ha sido atea toda su vida y viendo al Señor ya sabiendo que Él es, hasta el mismo ateo lo va a aceptar. Entonces no hay ninguna diferencia. Otra vez Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Benedicto XVI su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que Dios mismo nos engendró en su Hijo, porque a los suyos vino y no le recibieron. Bueno, tenía que haber alguien que sí le iba a recibir. Nosotros, los que hemos creído, como acabamos de leer en Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de nuestro amado Dios y Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Vamos también a leer, amigos, vamos a hablar en este video de muchas cosas. Por favor, no le cambie, quédese con nosotros porque, como acabamos de leer, esta es palabra de verdad. Este es el evangelio de nuestra salvación. Aquí está el Espíritu Santo queriendo sellar a los que van a ser herederos de salvación. ¿Y no querréis esto? ¿No quieren ser salvos? ¿No quieren ser predestinados? ¿No quieren ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Quédense, por favor, no le cambien,
para que ustedes también puedan tener conocimiento de Dios, porque como dijimos al principio, nosotros nos esforzamos por enseñar, por dar a conocer el conocimiento que Dios nos ha dado. Ustedes deben de esforzarse a aprender lo que viene de la boca de Dios, porque es el Señor el que nos ha dado este grande testimonio, y este testimonio es verdadero. Vamos a leer esta escritura también en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, desde el 1 en adelante. Vamos a leer esto, sí, porque muchos todavía siguen pensando, se hacen la pregunta, si esto que dicen aquí en última profecía, si esto fuera cierto, si esto que anuncian aquí fuera cierto, si esto es cierto, que Benedicto es el Señor, ¿por qué no escuchamos en las redes sociales a ningún grande evangelista, a ningún grande predicador, el más famoso que se le venga a usted a la mente, el mismo Papa Francisco? ¿Por qué no está diciendo que Benedicto es el mismo Señor Jesucristo? Todavía hay quienes se hacen esa pregunta. Si todo esto fuera cierto, pues ya lo estuvieran anunciando los grandes evangelistas, los grandes teólogos, los grandes doctores, los grandes biblistas, en fin. Pero no, pues aquí está la respuesta para aquellos que se preguntan, ¿por qué si esto fuera cierto ya lo estuviera anunciando todo mundo? Vamos a leer este capítulo y les va a contestar esa pregunta. Juan 17, versículo 1 en adelante. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, ¿qué dijo? Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Estos que le diste, los acabamos de leer en Efesios, que Dios nos predestinó para ser salvos, para adoptarnos hijos suyos, hacernos aceptos en el amado. Esto que nuestro Señor dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. En otras palabras, porque antes vivíamos en la carne, la doctrina que teníamos era conforme a la carne, pero cuando el Señor Jesucristo llegó a nosotros, dejamos de vivir en la carne, y ahora en el Espíritu Santo tenemos vida eterna. Por eso dice, ¿cómo le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo el mundo? ¿A toda la raza humana? No, aquí especifica, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Porque sí, amados, vivíamos en la carne. La doctrina que antes teníamos, antes que llegara esta luz, esta palabra verdadera, este testimonio, vivíamos en la carne. Si no, ¿para qué el Señor derramar su Espíritu Santo? Si siempre hemos vivido en el Espíritu, no hubiera sido necesario el Señor derramar su Espíritu Santo de la promesa en nosotros. ¿Para qué? Es que no vivíamos en el Espíritu, amados. Reconozcamos que nuestra doctrina era conforme a la carne, y en esa doctrina conforme a la carne no podíamos agradar a Dios y no conocimos la verdad con esa doctrina. Esa es la pura verdad. Ahora con este nuevo testimonio hemos conocido a nuestro Padre Dios, hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, hemos conocido la palabra oculta, el maná escondido que estaba en la misma escritura. Con esta nueva luz
Por eso nuestro Señor le dice: gracias, Padre, te doy porque le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Y cuál es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Juan Pablo II, que ya lo hemos conocido, y a Jesucristo, a quien has enviado. Benedicto XVI, nuestro Señor, el que el Padre envió. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Papa Francisco es llamado el mundo. Por eso, cuando leímos la Escritura hace un momento, que Dios nos escogió para que fuéramos sin mancha desde antes de la fundación del mundo, desde antes que el Papa Francisco viniera al mundo, porque el Papa Francisco representa la mancha. De eso no nos cabe duda. El Señor nos ha dado sabiduría y el Papa Francisco representa la mancha. ¿Por qué? Porque han manchado a mucha gente. Muchos llamados cristianos han sido manchados. ¿Cómo? No lo voy a hablar en detalle. Por eso dice: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, y aquí dice: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Sí, definitivamente Benedicto XVI estuvo con su padre en el Vaticano antes que el Papa Francisco, antes que Jorge Mario Bergoglio fuera Papa. Ya nuestro Señor Jesucristo estuvo al lado de su padre Juan Pablo II. Eso nosotros lo podemos comprobar. ¿Cierto o no? ¿Estuvo Benedicto XVI al lado de Juan Pablo II por 23 años, sí o no, en el Vaticano? Por eso dice, ahora dice, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el Papa Francisco fuese, que fuese Papa, dice Benedicto, yo estuve con mi Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Cuál nombre? Póngase a pensar usted cuando dice el Señor, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Benedicto XVI claramente, porque no está diciendo esta oración que está haciendo el Señor, no está diciendo he manifestado tu nombre a los hombres, porque si se estuviera refiriendo al nombre de Jehová, que ha manifestado el nombre de Jehová a los hombres, no es posible, porque ya los judíos, ellos conocían el nombre de Jehová desde los profetas. ¿Cómo pues dice el Señor que Él ha manifestado su nombre cuando los judíos ya conocían el nombre de Jehová por medio de los profetas? Entonces, no cabe duda cuando el Señor dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, no hay lugar a dudas que está hablando de su nombre Benedicto XVI que nos ha manifestado. Tuyos eran, dice, y me los diste, y han guardado tu palabra. Eso somos nosotros. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Cuando dice ahora, es ahora. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Es por eso, amados, que nosotros hablamos como hablamos, porque Dios le dio al Señor para que nos diera a nosotros este conocimiento. Por eso dice, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y ya han conocido verdaderamente que salí de ti, y ya han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, es decir, el Señor está rogando por nosotros. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío.
y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Y luego dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. No solo está hablando de Judas en aquel tiempo, sino ahora el hijo de perdición es el Papa Francisco, porque se vuelve a rebelar contra Dios, a pesar de la gran obra que Dios va a hacer con Francisco de resucitarlo de los muertos. Francisco se rebela contra Dios y después el Señor Jesucristo Benedicto XVI lo destruye con el resplandor de su venida, lo dice el apóstol Pablo. Pero ahora voy a ti y ya hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto es, aquellos que crean a nuestro testimonio. En última profecía, ya el Señor está rogando por vosotros también, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto, para que el mundo crea que tú me enviaste, el Papa Francisco es llamado el mundo. Cuando el Papa Francisco muera, amados, por eso les dije que aquí vamos a hablar de todo. El Papa Francisco, cuando muera, va a resucitar de los muertos, y es cuando va a conocer y va a dar a conocer al mundo entero los que hayan sobrevivido la ira de Dios, porque la ira de Dios viene primero. Cuando el Papa Francisco muera, dice la Escritura que él lo va a dar a conocer a todo el mundo. Por eso dice que para que el mundo sepa que tú me enviaste. Es decir, cuando el mundo resucite, cuando el Papa Francisco resucite, él se va a dar cuenta, Dios le va a mostrar que nosotros hemos estado dando testimonio de Benedicto XVI, el Señor, desde hace rato. Y Francisco se va a maravillar porque él no conoció estas cosas. Él va a decir dentro de sí: si yo hubiera conocido esto antes, no hubiera hecho las abominaciones que he hecho, causa por las cuales vino la ira de Dios. Pero Francisco no conoció esta palabra. Por eso, como dije al principio de leer este capítulo de Juan 17, la respuesta a aquellos que se preguntan si esto fuera cierto, para nosotros ciertamente lo es, pero todavía la gente se pregunta si esto fuera cierto, ya en las redes sociales estuvieran anunciando todo esto. Pero como el Señor les ha escondido esta palabra, porque es un maná escondido, el Señor tenía este maná escondido y no se lo iba a dar a cualquier persona. No, en ninguna manera. Cuando el Señor habla de un maná escondido, Él se lo iba a dar solamente a ciertas personas privilegiadas, bienaventuradas, para que anunciaran ese maná escondido. Por eso vamos a leer en el capítulo 10 de Lucas, esto que les estoy diciendo, capítulo 10 de Lucas, versículo 21 y 22 también. Dice el Señor, Lucas capítulo 10,
versículo 21 y 22. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí está la respuesta para aquellos que se preguntan por qué los grandes evangelistas, grandes aquí en las redes sociales, no están anunciando a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, ya manifestado. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y las revelaste a los niños. ¿Cuáles niños? ¿A los niños que conocemos nosotros? ¿De 5 años, de 6 años, 7, 10 años? ¿A esos niños? No, amados. Nosotros, como dije hace rato, la doctrina que teníamos no era más que carne. Hablábamos como niños, juzgábamos como niños, pensábamos como niños. A esos niños el Señor está hablando. El Señor Dios Todopoderoso escondió las cosas de los sabios, del mismo Papa Francisco, de los grandes teólogos, de los cardenales, a toda esa gente oscura de los jesuitas, grandes evangelistas, que usted los conoce aquí en las redes sociales. El Señor se los escondió a ellos. ¿Para qué? Porque Él sabe para qué se los va a dar si no son fieles en su palabra. ¿Para qué Dios les va a dar a esta gente que son enemigos del Señor? O peor aún, como dice el apóstol Pablo, ministros de Satanás. ¿Para qué Dios les va a revelar esto? No. El Señor les escondió a toda esta gente estas palabras, y aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, regocijándose y diciendo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los grandes, de los teólogos, toda esa gente que estudia mucho escatología y se hacen pasar por grandes, y la gente así los tiene por grandes. Yo una vez le hice una pregunta a cierta persona, no voy a mencionar el evangelista, y yo le hice la pregunta y le dije: ¿tú crees que así como esta persona es famosa y grande en el mundo y todo el mundo lo conoce, tú crees que Dios así lo tenga allá en los cielos? Y todavía ni yo acababa de mencionar cuando me dice: oh sí, por supuesto. Es que esta gente, los grandes en las redes sociales, también la gente así los tiene, como que son grandes siervos de Dios, pero no lo son. Una respuesta contundente de que no lo son. Aquí el Señor dice que Dios a ellos les escondió esta palabra, de manera que no la conocen, ha cegado los ojos de ellos, les ha dado espíritu de estupor, les ha escondido estas cosas, pero el Señor dice: se las voy a revelar a los niños, a estos niños que están ahorita aquí mismo en Última Profecía. A ellos se los voy a revelar para que puedan también alcanzar a otros niños, para que sean salvos. Dice luego Lucas 10, versículo 22, después de ver aquí a nuestro Señor regocijándose por ello: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice el Señor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, que es Juan Pablo II, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Solo Juan Pablo II conocía quién era el Hijo, Benedicto XVI, ni quién es el Padre tampoco nadie lo sabe sino el Hijo. Benedicto XVI conocía a su Padre, Juan Pablo II, Jehová mismo. Y aquel, dice el Señor,
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pues ya el Señor nos ha revelado su buena palabra, ya lo conocemos a Él, Benedicto XVI, el mismo Señor Jesús, y también el Hijo nos ha dado a conocer quién es el Padre. Por eso dice, nadie conoce al Padre ciertamente, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, esto es, a nosotros, los niños. Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos quiso revelar al Padre. Amados, estamos en la recta final. Voy a dejar un poquito la escritura para comentarles lo que viene a continuación para este mundo. El mundo de aquí a poco quedará desolado por la ira de Dios, y la ira de Dios no viene sin causa. El mundo ha provocado a Dios, ha dejado a Dios, comenzando por el Vaticano, comenzando por la Jerusalén. El Vaticano es la Jerusalén. Comenzando por ahí, han dejado a nuestro Dios y han dejado a nuestro Señor Jesucristo. Juan Pablo II, cuando él estaba en vida, yo ahora me doy cuenta, porque ahora que sé que él es Dios mismo, me intereso mucho por escuchar sus discursos, y hay algunos discursos que me llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, uno en particular, no sé si hay algún español que me está escuchando, pero cuando Juan Pablo II iba a España, en lo que los españoles le llaman la Sagrada Familia, no es otra cosa sino los jesuitas. Esta misteriosa Sagrada Familia no es otra cosa, no son nadie más sino que los mismos jesuitas, donde salió el Papa Francisco. Cuando Juan Pablo II estuvo en España, en los discursos, por ejemplo, tiene uno que me llama poderosamente la atención, uno que predicó allí en el templo, en el Pilar de Zaragoza, donde está la imagen de la Virgen de Montserrat con el niño en sus brazos. Juan Pablo II pone como ejemplo a la Virgen con el niño en sus piernas, aquí en sus pies, sentado. Dijo Juan Pablo II, la Virgen con su hijo en brazos, como esperando con él abrazar a todos sus hijos. Es decir, amados, ya este cambio que han hecho en el mundo, este cambio el mismo Juan Pablo II, Dios nuestro, efectivamente les dijo a esta familia sagrada, o a esta sagrada familia, como se hacen llamar, que efectivamente tenía que venir un cambio al mundo. Pero les hablaba él de una Jerusalén nueva, de un Vaticano nuevo, en el cual sería edificado con piedras vivas, con piedras que edificarían la nueva Jerusalén, el nuevo Vaticano, pero les advirtió no dejando la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En ese discurso les está hablando bien claro a esta Sagrada Familia, que no es otra cosa que los jesuitas, que efectivamente venía un cambio al mundo. Y este cambio tenía que ser de la manera que Dios lo había anunciado. Una Jerusalén nueva, un Vaticano nuevo. Así Juan Pablo II les ayudaba a esta Sagrada Familia a que siguieran adelante, dándoles esfuerzo, dándoles también ánimo, para que cuando llegara el momento de edificar el nuevo Vaticano, la nueva Jerusalén, con Jesucristo mismo como piedra angular. Pero ¿qué pasa? Los jesuitas ciertamente van rumbo a ese cambio en el mundo. Ellos siguen
esa misma línea que Juan Pablo les dijo que efectivamente venía un cambio al mundo, pero los jesuitas lo han hecho a la manera de ellos y no conforme a la manera como Juan Pablo II les dijo. Juan Pablo II les dijo, efectivamente viene una nueva Jerusalén, viene un nuevo Vaticano que será edificado con piedras vivas por aquellos que predican la verdad, poniendo como piedra principal a Jesucristo como piedra principal, y las consecuencias que vendrían si desechaban aquella piedra principal. Pues ya nos hemos dado cuenta nosotros que efectivamente los jesuitas desecharon no solo la piedra principal, sino han dejado totalmente a Dios. Ellos quieren ser su cambio a su manera. Ellos quieren poner su propia piedra, que es el Papa Francisco, cuando Dios, Juan Pablo II, ya les había advertido que no olvidaran la piedra principal, que sería para edificar el nuevo Vaticano, la nueva Jerusalén. Pero los jesuitas lo han venido haciendo a su manera. Han dejado a Dios, hicieron un lado la piedra principal, como está escrito: he aquí yo pongo en Sión una piedra preciosa de cimiento estable. Como dice el apóstol Pedro, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y quisieron poner su propia piedra, el Papa Francisco. Por eso han hecho grandes abominaciones en el mundo, han quitado la dignidad al ser humano, a miles de seres humanos. Por eso viene la ira de Dios, no solo contra los jesuitas, no solo contra el Papa Francisco, sino contra todos aquellos que se dejaron quitar la dignidad de Dios. Por eso Juan Pablo II Dios les dijo en el Estadio de Chile, en 1987, estar atentos a no perder el sentido de Dios. No se puede vencer el mal con el bien si no se tiene ese sentido de Dios. Muchos han perdido el sentido de Dios. Muchos han dejado de alcanzar la gracia de Dios por ese pecado, que ahora viene pronto la ira de Dios sobre los que hicieron tal cosa. Cuando sean destruidos, se darán cuenta que no en vano vino la ira de Dios. La ira de Dios no va a venir sin causa. Hay un motivo principal por el cual el Señor va a derramar su ira, no solo porque lo han dejado, sino porque han abrazado a dioses extraños, han adorado a dioses extraños con la obra de sus brazos. Por esa causa viene la ira de Dios, pero Dios tiene una obra que hacer con el Papa Francisco al resucitarlo de los muertos. Entonces es ahí cuando el Papa Francisco muera, se va a dar cuenta de la abominación que hizo por haberse confederado con Arturo y los jesuitas, el principal de los jesuitas, por haber desechado a nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI. El Papa Francisco se dará cuenta de la abominación que ha hecho y clamará a Dios, y Dios lo va a resucitar. Le va a limpiar su pecado, lo va a perdonar, pero tristemente Francisco no permanece, se vuelve a rebelar contra el Señor y contra Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces ya ahí Dios, en la venida del Señor Jesucristo, Él lo va a destruir con el resplandor de su venida. Y esto que estoy diciendo, esto que estamos diciendo aquí en Última Profecía, no está lejos, amados. No digan en su corazón, lo que este anuncia es para de aquí a muchos años. No, estamos a solo días de que venga
la ira de Dios sobre todos aquellos que provocaron a Dios con la obra de sus brazos. No lo puedo hablar claramente, pero de aquí a poco se darán cuenta que no sin causa les vino la ira de Dios, porque han provocado a Dios adorando con la obra de sus brazos a dioses extraños. Para todos aquellos que sobrevivan, estoy hablando, cuando vean los muertos caer desde el norte al sur, porque dice la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, capítulo 25, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán ni se recogerán. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Esto no lo estoy inventando, así lo dice el profeta. Los muertos caerán desde un extremo de la tierra hasta el otro, desde el norte hasta el sur. Cada nación sufrirá sus muertos. Dice la palabra del Señor que las naciones se cansaron solo para el fuego. ¿Por qué? Porque las naciones hicieron esto, obedeciendo a Francisco, quitándoles la dignidad a tantos seres humanos para posteriormente destruirlos. Pero dice el Señor, las naciones se cansaron solo para el fuego, porque la tierra, óigalo aquí, lo estamos anunciando ya, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar Rojo. El Papa Francisco representa el mar. Así como muchas aguas cubren al Papa Francisco, muchas religiones en el mundo, dice la Biblia, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Por qué? Porque las naciones han hecho todo esto, se han confabulado con Francisco para hacer todo esto, para quitar lo de Dios, naturalmente, comenzando con eso, para quitar la ley de Dios, para quitar a los cristianos, para destruir al mundo cristiano. Las naciones piensan que han destruido a los cristianos. Pero oigan lo que dice aquí, y se lo voy a leer textualmente en este capítulo del profeta Jeremías. Bueno, primeramente leeremos Habacuc 2, 12 y 13 y 14. Y luego vamos a leer Jeremías. Dice Habacuc 2, 12: Ay del que edifica la ciudad con sangre, y el que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La gloria de Jehová es el mismo Señor Jesucristo, Benedicto XVI, Jehová Dios. Repito, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. El Papa Francisco es llamado el mar, el mundo de los jesuitas llamado el mar. Eso dice Habacuc 2, 12, 13 y 14. Ahora sí vamos a Jeremías. Jeremías 51, versículo 58. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente. O sea, el Papa Francisco, el muro de Babilonia, los jesuitas, y sus altas puertas serán quemadas a fuego.
En vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron solo para el fuego. ¿Así ha dicho quién? Jehová de los ejércitos. El muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus puertas, sus altas puertas, altos profetas, evangelistas, altos, cuando dice puertas, se refiere a los religiosos, a los grandes, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron para el fuego. Esto es una cosa interesante porque los gobiernos, como lo único que conocen, que los cristianos están en los templos, y como ellos saben que el fuego ha entrado a los templos, por eso piensan que el reino de Jesucristo ha sido echado por tierra. Pero, como no todos los que se dicen ser cristianos lo son, por eso ciertamente los gobiernos, ellos creen que todo mundo, los que se congregan en los templos llamados cristianos, son cristianos. Pero no lo son. No son cristianos porque el fuego vino y ahí los encontró en los templos. Pero nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer esta escritura donde el Señor dijo, y aquí está una de las pruebas contundentes, que el Señor sabía que el fuego vendría a los templos. Y ciertamente vendría por un hombre a quien se le había dado la autoridad sobre el fuego, pero el Señor dijo a los suyos, el Señor dijo a los que verdaderamente el Señor sabe quiénes son cristianos, dijo el Señor, y lo vamos a leer a continuación, viene el príncipe de este mundo, que no cabe duda que es el Papa Francisco, viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Así que, levantaos, vámonos de aquí. Vamos a leerlo esto en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Por qué? Porque es anticristo. Francisco es anticristo. Por eso dice, él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. ¿Qué cosa? Levantaos, vamos de aquí. Esto es, amados, el mismo Señor Jesucristo, Benedicto XVI, estaba en el Vaticano II, lo que le llaman la familia sagrada o la Sagrada Familia. El Señor Jesucristo Benedicto XVI estuvo ahí. Es más, él pertenecía al Vaticano II de los jesuitas. Él estuvo ahí. Él estuvo ahí con el propósito de sacarnos a nosotros, haciendo una especie de Moisés que entró en Egipto a rescatar al pueblo de Dios. Dice el Señor, ya viene el príncipe de este mundo. ¿Y de dónde salió este príncipe de este mundo? ¿Acaso no fue de los jesuitas? ¿No fue de ese mundo llamado la familia sagrada? Que, por cierto, ellos tienen un lenguaje que difícilmente lo podemos entender. Hay ciertas palabras que sí las entendemos, pero ellos hablan un lenguaje. En otras palabras, como dicen una cosa, dicen otra. Lo que están diciendo no es, por ejemplo, ahora que se congregaron todas las naciones en Arabia Saudita, que para eliminar el petróleo, el gas y el carbón, la gente que los escucha literalmente hablando de eso, ellos piensan que se refieren
en realidad se refieren al petróleo, el gas y el carbón, pero ya sabemos que no. No vamos a decir nosotros qué es lo que están hablando aquí con esas tres palabras, porque no nos es lícito, pero solo les voy a dar esta palabra que juzguen ustedes si es casualidad tres cosas que están mencionando: petróleo, gas y carbón. Ahora, compárelas con esto de Apocalipsis: fuego, humo y azufre. Hasta ahí lo dejamos. Por eso digo que esta gente, cuando dice una cosa, dice otra. Ellos piensan que nadie les entiende, pero son tan necios que ¿acaso llegan a pensar que hasta Dios mismo no los entiende, cuando Dios entiende todos los lenguajes y dialectos que hay en el mundo? Pero aquí vemos al Señor Jesucristo diciéndonos: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo, ya dijimos, es el Papa Francisco, que representa el mismo mundo. Dice el Señor: él nada tiene en mí, porque es anticristo. Yo soy Cristo y él es anticristo. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, es decir, mas para que el mismo Papa Francisco conozca que Benedicto ama a su Padre, o sea, en otras palabras, dice: y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Porque el Señor Jesucristo, Benedicto XVI, ama con todo su corazón a su Padre, Juan Pablo II el Padre, y en él está su delicia. Por eso dice: mas para que el mundo conozca, para que el Papa Francisco conozca que yo amo al Padre, y no voy a ceder a todas sus tentaciones, porque han venido a mí queriendo que yo haga lo que el Papa Francisco está haciendo, y yo me niego a hacer eso. Por eso dice el Señor: para que Él conozca que yo amo a mi Padre, no voy a hacer lo que ellos dicen que yo haga. Y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Amados, así como comenzamos al principio a hablar de que va a existir un nuevo Vaticano, una nueva Jerusalén, Dios va a renovar todo. Juan Pablo II, el Señor Jesucristo Benedicto XVI va a renovar el Vaticano. El Vaticano será la nueva Jerusalén, y si lo renueva, a nosotros nos va a poner en esa nueva Jerusalén. Ahorita mismo estamos morando en diferentes partes del mundo, pero el Señor nos va a reunir a todos en la nueva Jerusalén, en el nuevo Vaticano. Tenemos que despojarnos de las cosas terrenales que tenemos, porque no estaremos aquí, amados. Sí, ahora mismo les digo, los que hemos creído a este testimonio, que ya lo vemos en Apocalipsis 14, 144,000, tenemos que despojarnos de los bienes materiales que tenemos, porque no tenemos aquí una morada permanente. Es decir, el Señor nos va a reunir a todos, y Él nos va a hacer habitar en nuestras casas, con nuestros hijos, los que tenemos hijos. Él nos va a hacer habitar en nuestras moradas, y como la tierra va a quedar desolada, y muchas casas grandes y hermosas, mansiones bonitas van a quedar solas, serán para el pueblo, serán para los sobrevivientes de la ira de Dios. Dios les va a repartir los despojos a los sobrevivientes de la tierra, mayormente aquellos que son hijos de sus escogidos, es decir, los que son herederos, los que son hijos de los benditos de Jehová. Por eso se cumplirá lo que dice el Señor en su palabra,
Porque os digo que no hay nadie que no haya dejado casas, que haya dejado hijos, que haya dejado tierras, por causa de mi nombre, que no reciba 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, nosotros nos hemos despojado aún de nuestra propia vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hemos aborrecido aún nuestra propia vida hasta la muerte, por causa de este nombre bendito. Benedicto significa bendito. Por este nombre es que el Señor está diciendo en aquel tiempo: no hay nadie que haya dejado casas, tierras, propiedades, hermanos, hermanas, por causa de mi nombre, que no reciba 100 veces más. Porque la tierra, repito, va a quedar desolada. Grandes casas, hermosas mansiones, casas, todo va a quedar a disposición del pueblo santo de Dios, y para los hijos de los benditos de Jehová estarán disponibles. Es más, va a faltar gente para habitar tanta casa que quedó desolada. Digo, faltarán seres humanos que habiten las casas, muchas de ellas quedarán solas por mucho tiempo, hasta que se vuelva a poblar la tierra, cuando Dios restaure la destrucción que hubo por su ira. Para que estas casas se vuelvan a llenar va a tardar algunos años, por la desolación que va a haber. Millones de personas morirán, dejarán sus casas, dejarán sus propiedades. Van a pasar varios años para cuando se vuelva a poblar la tierra. Será una tierra distinta, una tierra ya llena del conocimiento de la gloria del Señor. Estaremos reinando por 1000 años, y después de los 1000 años viene la vida eterna por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, amigos. Esto está por terminar. Abracen nuestro testimonio. Quienes todavía se están a tiempo de abrazar nuestro testimonio, crean a nuestro testimonio. Y si todavía no creen, si llegan a sobrevivir a la ira de Dios, si no han cometido el pecado por el cual el apóstol Juan dice: hay un pecado por el cual yo no digo que se pida. Si no han cometido ese pecado de muerte y están vivos, y se llegan a recordar de nuestras palabras, que ya hace rato que nosotros estamos testificando de nuestro Señor Jesucristo, entonces acuérdense y finalmente reconozcan que nuestro Señor Jesucristo es el mismo Benedicto XVI, para gloria de Dios Padre. Amén.